Gracias por continuar en sintonía con Despierta M, que hoy le da la bienvenida al verano, ese sol que abraza a República Dominicana. Y hoy es un programa muy especial. Tenemos invitados muy destacados el día de hoy. Y hoy tenemos a una mujer sobresaliente, un ejemplo de superación y una historia que tenemos que conocer para enfocarnos nosotras como mujeres y también a esa generación que viene subiendo a estudiar, adivinen qué, ingeniería. Con nosotras, una de las más importantes de República Dominicana en el ámbito de la ingeniería, Ashley Morales. Bienvenida, Ashley. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por recibirme en esta mañana y con esta emoción hablar de dos cosas que me encantan, de la ingeniería y bueno, de los terremotos, que es lo que más hago con la ingeniería. Un tema muy importante aquí en República Dominicana, pero yo quiero preguntarle a Ashley, ¿cuáles son sus estudios y el por qué decidió estudiar ingeniería, donde muchas mujeres le tienen miedo todavía a esta profesión? Bueno, pues acompáñame a ver esta feliz historia, ninguna triste historia. Yo quería ser presidenta. Yo soñaba con ser la primera presidenta de la República Dominicana y comencé a estudiar la historia de nuestro país desde el 44, desde la independencia a la fecha, y yo veía que sí había presos políticos, malversación de fondos, etcétera, pero lo constante era la infraestructura. Y yo, bueno, si no voy a ser presidenta, pues bueno, puedo ser ingeniera. En el camino también encontré una pasión por los terremotos que veía que estaba vinculado a la ingeniería. Entonces comencé a estudiar ingeniería civil en la Pucamaima. De ahí me gradué, hice una primera maestría aquí en INTEC de Administración de la Construcción, trabajé en construcción, etcétera. Y luego apliqué a la beca de mis sueños, que es la beca Fulbright, la beca de la Embajada de los Estados Unidos. Y esa beca me permitió ir a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, ese año número 1 en Ingeniería Civil en los Estados Unidos. Yo, la muchachita dominicana, asustadísima, que nunca había visto nieve, que hablaba inglés, pero no era así tan fluido, llegó a esa universidad y esa universidad me cambió la vida. Y allí estudié Ingeniería Geotécnica de Terremotos y bueno, el resto ha sido una historia muy linda. Hay que aplaudir. Pero, Ashley, ¿de dónde nace la pasión por los terremotos? Porque ya nos iniciaste de que querías ser presidenta y además desde chiquita una mujer muy inteligente y visionaria, porque viste que de repente el camino a la presidencia era más costoso y tú buscaste la forma de llegar por otro lado porque tu única pasión era ayudar y servir. Pero ¿de dónde nace esa pasión por los terremotos? ¿Dentro de que estás estudiando ingeniería? Bueno, eso nació un poquito antes, lo que pasa es que yo no sabía que iba a acabar con la ingeniería. Mi familia materna es de la provincia María Trinidad Sánchez, de Nagua, mi abuela. Entonces, de ahí yo comencé, desde muy temprana edad, a escuchar a mi abuela diciendo que ella, el mar se metió en Nagua y que ella tuvo que correr con mi tío Luis Felipe en brazos porque se había metido en mar, porque había ocurrido un maremoto a causa de un terremoto. En 1946. Está de cumpleaños ese terremoto, el mes de agosto cumple 80 años. ¿Qué pasa? Al yo ir a mi abuela con esa historia y yo ir toda la Semana Santa, todos los veranos a Nagua, a la Poza de Bojolo, etcétera, yo me preguntaba cómo era eso, cómo funcionaban los terremotos y qué yo podía hacer desde mi pequeño lugar para poder servir a mi país a que cuando ocurriera ese terremoto otra vez, la gente no tuviera que salir como corriendo con un tsunami o cómo era. O sea, me dio una curiosidad genuina y yo iba, por ejemplo, a la playa y coleccionaba rocas y miraba, pero desde chiquita, mi mamá me la botaba y ahora no me la puede botar porque yo le decía, no, yo vivo de eso, ya cuando yo era estudiante no me la podía botar. Y cada roca tiene una historia y cuenta más o menos cómo va desenvolviéndose. De dónde es el espacio, Exacto. ese ambiente geológico que estamos viendo. Entonces, para mí eso me llamaba profundamente la atención. Ahí comencé a estudiar en la universidad. Fui influenciada también, porque hay muy buenos influencers en la historia de uno, por un ingeniero, el primer sismólogo de la República Dominicana, el ingeniero Rafael Corominas Pepín, que en conversaciones en el mismo Nagua, él me decía, mira, aquí tiembla y las ondas no pueden viajar por el agua, las ondas S viajan por superficie, por terreno, etcétera. Y para mí eso fue tan maravilloso que cuando llegué a la universidad a estudiar ingeniería civil con esas ganas de cambiar el mundo, me encontré también una profesora de geología, una mentora, una geóloga cubana, María Calzadilla, que está en el cielo, pero por ella y por esa gran maestra que me enseñó que las rocas, las fallas, que los terremotos, eso se conectaba con la comunidad. Y ahí yo encontré un poco de ese sentido que yo había buscado cuando era chiquita, de cómo proteger a la comunidad mediante
la ciencia. Y bueno, de ahí la encontré. Que hay mucho desconocimiento con este tema de los terremotos y hay muchas personas que no les interesa saber. Sale en la noticia, tembló la tierra, el epicentro fue en tal lugar y mientras esa persona no lo sienta, no se informa. Ay, eso es una lucha constante que tenemos todo lo que trabajamos en el tema de los terremotos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo, los terremotos tienen como 3 días de marketing. Tiembla hoy y nos acordamos mañana y pasado. Y después de ahí nadie se acuerda que tiembla. Pero ¿qué pasa? El terremoto no tiene alerta verde, amarilla ni roja. La temporada sísmica dura todo el año, por lo que nosotros tenemos que estar preparados todo el año. El terremoto nos pudiera, Dios libre, agarrar aquí hoy y tenemos que conocer nuestra salida de emergencia, nuestra ruta de evacuación, qué hacer, los edificios que pasan de X piso. Cuáles son nuestros lugares seguros en el hogar, en la oficina, cómo vamos a evacuar, si tenemos un plan de emergencia familiar, si nos hemos comunicado ya, por ejemplo, con nuestros hijos de que dónde nos vamos a encontrar, qué vamos a hacer. Toda la preparación, o sea, con los terremotos se comienza antes, porque en el durante es lo que te va a tener que tocar es responder. Yo una vez estuve en Chile estudiando el tema de tsunamis y terremotos. Que ayer Chile es fuerte, los movimientos. Y se han vuelto, conjunto con los japoneses, se han vuelto, y los de California, los expertos mundiales en el tema de reducción de riesgo sísmico. ¿Y qué pasa? Pues en Chile yo estaba haciendo un ejercicio de evacuación por tsunami en la zona de Valparaíso. Pues el factor humano es el que más difícil podemos controlar, o sea, el más difícil de controlar. Podemos controlar calcular la llegada de la ola, la altura de esa ola, pero cómo va a responder la gente, eso es sumamente difícil de predecir y por ende entrar en un modelo. Por lo que esa educación y esa práctica constante, simulacros, el reflejar, por ejemplo, el reflexionar y mirar que estamos aquí. ¿Qué de aquí pudiese causarnos un daño si tiembla? El saber qué hacer en el durante, el poder decir, por ejemplo, en la escuela de mi hijo, han hecho una evaluación de riesgos. Esa evaluación de riesgos ha considerado elementos estructurales, pero también no estructurales, porque hablamos, por ejemplo, de vigas, columnas, losas que pueden fallar, pero también un librero, mal sitio, puede caer y puede caerle un niño, puede hacer un daño irreparable. Entonces, no solamente son los elementos estructurales, sino los elementos no estructurales y la parte funcional, que es la de nosotros. ¿Qué tanto estamos preparados? Nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras oficinas públicas, pero también nuestras casas, nuestras oficinas. Tú sabes, sí. Es un ejercicio constante. Ya que tú estás hablando de preparación, yo te hago una pregunta, tú como experta en la materia. ¿República Dominicana está preparado para estas eventualidades naturales? Bueno, realmente, si te digo que sí, ningún país está al 100%. Hay unos países que están muy avanzados, como es el caso de Japón, el caso de Chile, el caso de Nueva Zelanda, ha aprendido muchísimo, el caso de California, que tengo bastante experiencia allí. Sí han dado pasos porque han aprendido de los terremotos. Es como es ese aprendizaje continuo de volverse mejor. Aquí hemos dado pasos, claro. Sí, y hay avances. Está la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura, que se fundó en el año 2003 por este ingeniero Rafael Corominas, y ahora la dirige Leonardo Reyes Madera. Y realmente hemos dado unos avances, sin embargo nos falta mucho y nos falta que el riesgo sísmico se encuentre en el ADN de cada uno de los dominicanos, que así como alguna vez tuvimos esa campaña de a cloro echado, tanque tapado para el dengue, así mismo claro. tengamos una campaña para los terremotos, y que no es una cosa de asustar, es una cosa de educar. Y de convivir con eso, porque claro, no estamos exentos de eso. Ashley, otra preguntita que me surge con todo este tema de los terremotos. En República Dominicana, las estructuras, ya que tú eres ingeniera también, estas estructuras civiles, ¿están preparadas realmente? Ejemplo, en la torre en la que yo vivo, supuestamente, digo supuestamente porque a mí no me han dado un informe, es una torre antisísmica. Aquí en República Dominicana, ¿eso existe? ¿Funciona? ¿Cómo funciona? ¿Qué tanto la magnitud? No, yo hasta quiero saber si ellos van y le dicen, Ashley, hazme una evaluación junto con el ingeniero, a ver si cómo podemos hacer esta estructura antisísmica. ¿Funciona sí o no? Hay una cosa que es la ingeniería sismoresistente. El término que incluso más usamos es sismoresistente, más que antisísmica, porque antisísmica tú sientes como que va a parar el terremoto y no lo es. Es una estructura que pueda moverse con el terremoto. ¿Qué pasa? Aquí tenemos 3 etapas de la construcción. Tenemos una etapa del 1979 atrás,
De ahí en el 79 fueron las primeras recomendaciones provisionales para el diseño sísmico, o sea, a partir de ahí se comenzaron a considerar las cargas sísmicas para el diseño de una estructura, pero esas eran obligatorias después de los 4 pisos. Del 79 al 2011 tuvimos ese reglamento provisional. En el 2011 tuvimos el primer código sísmico oficial de la República Dominicana, donde se aplica entonces a todas las estructuras, considerando también las escuelas que, por ejemplo, no pasan de 4 pisos. Entonces tenemos que ver esa masa de infraestructura y edificaciones que fue construida sin considerar la carga sísmica. Después del 2011, y confiando en el criterio de los ingenieros y las ingenieras que diseñaron y construyeron esas edificaciones, pues bueno, se espera que lo que se fue aprobado en el Ministerio de Obras Públicas, ahora en el Ministerio de Vivienda, en el caso de las torres, se haya construido de esa manera. Ahora el Código Sísmico está en un proceso de actualización y te digo que si nosotros si construyéramos lo que diseñáramos y supervisáramos esas obras y tuviésemos una seriedad y un respeto a la vida con la construcción, nuestras estructuras responden mejor. Hay que ver el caso por caso. ¿Dónde está esa edificación? ¿En qué año se construyó? ¿Quién la construyó? Para ver esa memoria de cálculo y ese bitácora de supervisión, cómo se hizo. Y si tenemos alguna duda, entonces contactar a una empresa que haga evaluaciones de riesgo, evaluaciones de vulnerabilidad, pero también se pueden acercar alguna solicitud con la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, la ONESBIE, que les puede dar una evaluación preliminar. Entonces, nosotros tenemos que conocer primero el riesgo al que estamos expuestos para saber cómo mitigarlo. Hay un tema que es bastante importante en la mitigación del riesgo sísmico, que es el reforzamiento de estructuras. ¿Qué es eso? Si yo coloco una estructura en un modelo matemático, en una computadora, y yo le aplico un sismo por aquí, un sismo por aquí, y yo veo que va a fallar en esta zona, pues bueno, yo diseño unos aditamentos, por así decirlo, que se le coloquen a esa estructura para que sea sismo resistente. Entonces, el reforzamiento sísmico nos asegura a nosotros que cuando ocurre el terremoto que esperamos, entonces la estructura pueda responder ante ella. ¿Cuesta más este reforzamiento? Cuesta mucho dinero, pero ¿qué pasa? La vida humana, ¿cuánto cuesta? Si yo pudiese prevenir lo que pasó el año pasado, ¿cuánto nos hubiese buscado en este país? Entonces nosotros tenemos que tomar ese triste ejemplo de ese lamentable, que ni siquiera me gusta mencionarlo, del dolor que me causa, pero si pudiésemos mirar la noche antes, si pudiésemos hacer un estudio la noche antes y decir, mira, esto va a fallar, y ¿cuánto no hubiésemos invertido en una estructura que sabemos que va a fallar? Porque la vida humana no tiene precio y lo que se trata de esto es preservar la vida. Entonces, mi misión es llevar la voz para que se use la ingeniería para preservar la vida y que nosotros no tengamos que llorar muertos y niños con un terremoto que, por ejemplo, en el 2003, para darte un ejemplo sencillo, ocurrió un terremoto en Puerto Plata, magnitud 6.4, 6.5, y 2 pabellones de 2 escuelas colapsaron. Gracias a Dios fue a las 12:55 de la madrugada, 12:45. Imagínate que eso hubiese sido a las 10 de la mañana. Ahí hubiésemos encontrado los fondos para reforzar las escuelas. Entonces no tenemos que esperar que pase el problema, que pase el desastre. Podemos prevenir y la ingeniería está para eso. Ashley, ¿y cuál es el mayor caso, cuál es la mayor magnitud de un caso que se ha registrado? Mira, aquí acá en República Dominicana? Mi terremoto, como el que yo digo, que cumple años ahora en agosto, el del 46, fue 8.1. Algunos científicos dicen 7.9 después de cierto tiempo. Pero te cuento que fue tan importante ese terremoto que en el río Hudson, el maremoto que causó ese terremoto aquí, en Bahía Escocesa, generó crecidas en el río Hudson en New Jersey. El epicentro fue aquí en Dominicana y se sintió en New Jersey. Las olas, o sea, se generaron crecidas en el río. O sea, que tú puedes decir que es un terremoto que generó un maremoto con una intensidad tan importante que en New Jersey se registró crecida. Las placas tectónicas en República Dominicana, las fallas. Las fallas, porque la placa es donde estamos ubicados y las fallas son las ¿Y cuando las placas se mueven? Bueno, por eso que causan los terremotos. Ese movimiento, ya sea horizontal o vertical de las fallas, y nosotros tenemos 14 fallas mapeadas en el país. 14 en una isla tan pequeña. Ashley, pero mañana tienes un evento importante y quiero que lo comuniques a la población. Bueno, mañana estaré en el Ministerio de Obras Públicas hablando sobre el poder de la mujer en la ingeniería. Se llama una charla es orientada gracias al Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Es una charla que es hoy, entonces mañana tenemos esa charla en conmemoración de ese día, hablando de la historia de esta servidora aquí con los terremotos. Aprenderemos de sismología, de las becas con las que estudié, y también daremos algunas recomendaciones para la gente. Es abierto, hay que registrarse en un link de Obras Públicas, está colocado en mi perfil, en mis redes, @ashmoralesc.
Y nada, están invitados, ojalá y puedan acompañarnos mañana. Josué, pero mañana los caminos conducen para allá. Y al público que nos está sintonizando, Ashley, recuérdale el lugar y la hora. Ministerio de Obras Públicas, 9:30 de la mañana, es en el club de allá de Obras Públicas y en mi perfil encontrarán todos los detalles sobre la charla. Muchísimas gracias, Ashley. Mañana estaremos allá con tan buena capacitación que vamos a recibir de este ejemplo de mujer que dice que sí, las mujeres podemos estudiar ingeniería Y usar tacos. y Ashley, usar tacos también y llegar a la presidencia porque tú estás a tiempo. Ah, bueno. Claro que sí, claro que podemos tener a una presidenta llamada Ashley Morales. ¿Por qué no?